quiere sanar, restaurar a su pueblo. Sabe que no podemos ver la gloria de Dios si no somos restaurados. Esto es así, hermano. Por eso Dios está trabajando muchísimo con nosotros, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, para restaurarnos. Amén. Hay tantas cosas que pueden estar dañando tu vida y no te diste ni cuenta. ¿Por qué las bendiciones no llegan? ¿Qué es lo que está pasando con vos? Entonces es importante que entendamos a la voz de Dios, a lo que el Señor nos viene hablando como iglesia, hermano. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Fíjese, la otra semana yo estaba hablando sobre las consecuencias del orgullo. Hoy le voy a hablar de todo el daño que causa que nosotros no perdonemos de corazón, hermanos. La falta de perdón va a dañar tu vida de una manera increíble. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios esté hablando en nuestras vidas. Nos muestre el Señor en profundidad cómo está nuestro corazón con Él. Porque fíjate que hasta los médicos, los psicólogos, empezaron a entender que la falta de perdón trae un daño grande en el cuerpo. Fíjate que el perdón ha sido abordado tradicionalmente de forma casi exclusiva para la religión y para la moral. Sin embargo, el hecho de que sea un tema tan recurrente en consultas de los psicólogos, debido a las dificultades que acarrea, ha promovido que la ciencia de la salud, fundamentalmente la psicología y la medicina, o sea, la psicoterapia, que tiene el poder para medicar, también lo analicen y lo trabajen. El perdón, fíjate vos que es la ofensa y el dolor que supone algo inherente a la vida de cualquier ser humano. Genera reacciones emocionales. Esto lo están hablando los médicos. Después vamos a ir a la palabra, ¿eh? Pero los médicos han comprobado, los psicólogos y los psiquiatras han comprobado que la ofensa y el dolor que supone es algo inherente a la vida de cualquier ser humano y genera reacciones emocionales como rabia, tristeza, humillación, odio. De manera cognitiva, pensamientos repetitivos, buscar culpables, pensar en cómo debería haberme comportado, en conductuales, evitar al ofensor o mostrar desapego en su presencia, por ejemplo. A todos nos hieren en un momento u otro. Lo que varía es lo que hacemos con lo que nos han hecho ante un agravio. ¿Qué podemos hacer? Mis hermanos, esto está bien, pasa en el mundo. El mundo está lleno de odio, de venganza, y está distorsionada completamente su mente, porque no tiene Dios para que le redarguya del pecado y lo traiga a la sanidad divina a través del perdón. Pero los médicos han comprendido que la falta de perdón es muy dañina para el cuerpo. Entonces están llevando a sus pacientes a que verdaderamente perdonen el daño que le causan. Fíjate que los efectos en la salud, existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento en la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos, psicológicos. El perdón o su ausencia podría producir estos efectos. Escuchen, por favor. En la salud física,
está hablando el psicólogo acá, y los médicos. En la salud física, la falta de perdón trae respuesta cardiovascular, cambios en tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular, facial y respuesta electrodermal. Produce estrés, la falta de perdón, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad automática. Afecta el sistema inmune, bajan las defensas. La falta de perdón hace que cualquier bicho que camine te lo agarre. ¿Están entendiendo? La falta de perdón es dañino. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral traumático o cáncer. En la salud mental trae ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés percibido y baja autoestima. Todo esto trae la falta de perdón. Mi hermano, yo no sé con lo que vos estás luchando, cuál es tu guerra, pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Fíjate que hasta la ciencia comprueba que la falta de perdón trae un daño terrible a la salud, al cuerpo, a la mente, pero nosotros tenemos al Señor. Hasta los médicos que no son cristianos están llevando al perdón a los pacientes para que sean sanados. Cuanto más nosotros que tenemos un Dios grande y nos habla por su palabra de que hay 4 razones bíblicas para no postergar el perdón en nuestras vidas. ¿Alguna vez escuchaste la frase borrón y cuenta nueva? Bueno, ya está, esto pasó, quedó allá, no quiero saber más nada, se terminó la historia. Pero estás cargando en tu corazón un gran problema. No lo solucionaste. Hay algo que no está arreglado en tu vida. Y esto será como una sombra que te persigue, como un monstruo que te hace recordar en cualquier tiempo de adversidad todo lo que te ha pasado. Fíjate que aunque pueda expresar un genuino deseo de perdonar, comenzar de cero, también puede usarse solo como una excusa para no abordar el problema. Muchas veces no queremos enfrentar la situación que estamos viviendo y sí debemos nosotros abordar el problema que tenemos. Amén. Delante de Dios primeramente. Hermanos, para mí el Señor es el mejor psicólogo, es el mejor médico para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Pero muchas enfermedades se están produciendo en el pueblo de Dios porque no han entendido que la falta de perdón hace daño. ¿Entiendes? Y fíjate, perdonar y reconciliarnos con nuestro ofensor requiere un esfuerzo que muchas veces preferimos evitar. Pretendió que no sucedió nada. El problema es que el daño no desaparece. Es probable que se convierta en la raíz de nuevos conflictos. Cuando vos no solucionás los problemas que tenés, es muy seguro que eso hace una raíz de amargura en tu corazón y traerá nuevos conflictos. O sea que en vez de estar mejor, vas a estar peor, hermanos. Es importante dejar los conflictos sin resolución por la falta de perdón. Está muy lejos de la naturaleza del Evangelio y de la ética. Deriva de su mensaje. Por eso que informados por la palabra de Dios, podamos estar convencidos de postergar, de no postergar el perdón. Ante una ofensa recibida, nosotros tenemos que entender que cuando postergamos el perdón, no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros le esquivamos al problema? Mejor ahora no lo voy a arreglar, lo vamos a arreglar luego. Y Dios tiene paciencia de nosotros, nos espera.
Pero llega un momento que ese es un monstruo que te está persiguiendo, hermanos, que si nosotros no lo solucionamos, no se nos están allanando los caminos para ser bendecidos. Yo no sé cuánto daño te habrán causado en la vida antes de conocer a Cristo y después también de conocer a Cristo. ¿Cómo puede ser? A mí el Señor me mostraba que había personas, y a mí me pasó también, que cuando vos conoces a Cristo son tan inocentes en las cosas del reino, tan inocente que todo lo crees. Te crees que toda persona que se te acerca es una buena persona, que toda persona que se te acerca y te habla es buena porque está dentro de la iglesia. Y vos actúas por inocencia, y por inocencia abrí tu corazón, y luego esas personas te destrozan. Y sabes que eso sucede dentro de la iglesia de Cristo. Quiero decirte que por eso se necesita tanto los verdaderos atalayas que cuiden al rebaño del Señor. Esto no es obra solamente del pastor, es obra del cuerpo de Cristo. Debes cuidar a tu hermano y a tu hermana para que no te lo destrocen, porque apenas conocen a Dios son como niños inocentes, puros en su fe. Y no estoy hablando de edades, estoy hablando de recién nacidos en Cristo Jesús. Pero también dentro de la iglesia quiero avisarte que están los lobos rapaces, porque decía Pablo, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces para destruir al rebaño. Es allí donde necesitamos los hijos de Dios, los atalayas del Señor, velar por la vida de nuestros hermanos para que el diablo no lo destroce. Yo fui una de esas víctimas también, porque era muy niña en el Señor y había tenido un encuentro tan maravilloso, hermanos, que para mí era maravilloso estar con Él, y yo lo maravilla que Dios me mostraba y hacía conmigo, lo contaba como un niño, y no me estaba dando cuenta que en algunos lobos despertaba celo, envidia, y de todas las maneras querían hacer caer lo hermoso que yo estaba viviendo con Dios. Yo le aconsejo a los que son nuevitos, a los que Dios está restaurando, hablen menos y empiecen a aprender la palabra de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Porque es muy duro cuando destrozan la inocencia de un recién cristiano en el Señor. Porque es un bebito que está dando los primeros pasos, y todo lo que vos le das lo come y lo cree porque es un niño. Tremenda obligación tenemos los que decimos ser grandes en el Señor, que hemos crecido, para poder cuidarlos a ellos, para que no vengan los lobos y lo destrocen. Fíjese que quiero decirle que ese daño que le han causado en su inocencia, usted lo va a tener que perdonar también. Pero ¿cómo? Yo entré a la iglesia creyendo y conté las cosas hermosas que Dios estaba haciendo, y me encontré con que odiaban o me envidiaban o me decían esto y lo otro. A mí se me había plantado una loba, me acuerdo cuando conocí a Cristo, me tenía cansada, hermano. Yo era feliz con el reino dentro de mi poca sabiduría, porque no entendía nada de la palabra de Dios, pero yo era feliz con lo que Dios me revelaba. Me había bautizado con el Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas, había tenido experiencias maravillosas, y como niña que era en Cristo Jesús yo lo contaba, y así no me daba cuenta que despertaba envidia, no solamente de hermanas que supuestamente eran líderes y crecidas en el reino, sino también de mi propia familia. No entendí que debía guardarme y cuidar lo que Dios me revelaba. Yo le aconsejo a los que son nuevitos, a las ovejas del Santo de Israel, que tienen poquito tiempo en el reino, cuídese los tesoros que Dios le está revelando. Y si no hable con alguien que tenga fruto del Espíritu, el amor de Dios derramado en su corazón, y lo vaya a cuidar y a atalayar su vida, porque su vida es muy importante para Cristo. No debería suceder esto, dicen algunos, pero ¿sabe qué pasa? Que en la iglesia crece la cizalla y el trigo. En la iglesia del Señor están los buenos y están los malos. Lástima que los malos se quedan y los buenos se van cuando son confundidos por el veneno de la serpiente. Más brilla, más van a querer apagarte, mi hermano.
pero aprende a caminar entre las víboras, juntándote con hombres y mujeres que tengan fruto de arrepentimiento en su corazón, que amen al prójimo como a sí mismo. Tenemos la obligación de cuidar la iglesia de Cristo, hermanos. Esto no es trabajo solo de la pastora, este es trabajo del cuerpo, del ministerio de la iglesia. Se necesitan atalayas para avisar el peligro cuando viene a destruir una oveja, cuando vienen a destruir un recién nacido en el Señor, que está gozoso con todo lo que recibe, pero el diablo viene y los confunde usando estos carnales que estarán hasta que Cristo venga y separe la cizaña del trigo. No dice que lo va a sacar antes. Fíjate, es importante entender, primero, postergar el perdón pone en duda nuestra comprensión del Evangelio. Es importante que nosotros perdonemos. Y pero fue un desgraciado, pero fue una desgraciada. Y bueno, pero vos no sabés lo que me hicieron, pero vos no sabés lo que me pasó. Esto pasa también desde antes de haber conocido a Cristo. Quizás tuviste una vida miserable y desgraciada. Te pasó de todo. Es decir, yo a ese no le miro más la cara, yo a esa no le miro más la cara, por mí que se muera no existe. Mentira, hay herida en tu corazón y esto no te deja crecer, hermanos. Dios quiere solucionar tu corazón desde el vientre de tu madre, desde antes que haya sido formado, porque hasta los bebés rechazados está comprobado que tienen problemas sintomáticos cuando crecen, porque desde el vientre han sentido que han sido rechazados. Todo afecta al ser humano, pero gracias a Dios que Cristo está en medio nuestro. Gracias a Dios que el Señor vino a restaurar todo lo que se rompió y a salvar todo lo que se había perdido, hermanos. Él no hace acepción de personas, pero es importante que cada uno de nosotros nos confrontemos con la verdad de la palabra y pidamos perdón al Señor y pidamos perdón a quienes hayamos hecho daño. Y si no le hicimos daño, perdonemos igual al ofensor para que Dios abra nuestros caminos. Fíjate que postergar el perdón pone en duda nuestra comprensión del Evangelio. Lo primero que debemos entender como creyente, ¿qué es postergar el perdón? Evitando de esa manera, dice, la oportunidad de resolver un conflicto. Es opuesto al Evangelio que nos salvó. El apóstol Pablo nos recuerda que la manera en que Cristo nos perdonó, también debemos perdonar a los demás. Esto lo habla Colosenses 3:13. Es importante que entendamos que debemos perdonar. Sí, pero vos no sabés el grado de maldad que hicieron conmigo. Dios sabe todo. Fíjate que dice, abrí tu Biblia en el libro de Mateos. Gloria a Dios. Mateo 18, 21 y 22. Cierta vez Pedro se acercó a Jesús para preguntarle hasta cuántas veces debía perdonar a su hermano. Yo esto lo estaba hablando el otro día, pero Dios vuelve a hablar de esto. Porque en las vigilias del Señor lo que está limpiando es nuestro corazón. Amén. Entonces dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a un hermano que ha pecado en su contra? El Señor le contestó, hasta 70 veces 7, dando a entender que debía hacerlo todas las veces que sea necesaria. Entonces Jesús continuó con una parábola sobre los dos deudores. Un rey perdonó una deuda enorme que tenía un siervo, pero este no pudo perdonar la deuda, mucho menor que otro sí tenía con él. Cuando el rey se enteró de la situación, se enfureció, dice, con aquel deudor por no extender la misma compasión que se había recibido. Hermanos, nosotros queremos que Dios tenga compasión de nuestras vidas y nos perdone cuando metemos la pata, cuando pecamos, cuando ramos blanco.
Pero a veces no usamos el mismo perdón, la misma capacidad de amor y de perdón que Dios está usando con nosotros. ¿Comprende? Fíjese que si postergamos el perdón a aquellos que nos ofenden, se hace evidente que no estamos apreciando la compasión que Dios tuvo para con nosotros. No lo estamos apreciando. Y yo me salvé porque yo lo merecía, porque era de buena. No hay bueno ni siquiera uno, dice el Señor. Él murió por toda la humanidad, hermanos. Por todos murió el Señor. Porque no había uno que se salvara. Fíjate que dice en la parábola Jesús deja claro, fíjese usted Romanos 12, 18. Deja claro que debemos perdonar a los demás a la luz del gran perdón que el Rey, dice, se nos otorgó. Si postergamos el perdón y no mostramos compasión por aquellos que nos ofenden, no está pidiendo el Señor compasión por los que nos hacen daño. Sí, pero Señor, esto es el reino del revés. ¿Qué me estás diciendo? No, te dice el Señor que antes era ojo por ojo, diente por diente, pero ahora no. Por cuando todos estaban destituidos de la gloria de Dios, yo tuve que morir en el madero para salvarlos y perdonarlos a todos. Fíjate que dice, la falta de perdón hacia nuestros hermanos es ofensiva para Dios. Por lo tanto, debe ser nuestra meta estar en paz con todas las personas mientras dependa de nosotros. Romanos 12, 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No anden con tiranteses. Yo lo recuerdo, yo le comentaba la otra vez, no me acuerdo en qué momento lo comenté, porque hablo tanto ya cuando entre los estudios bíblicos, que cuento mi testimonio. Tengo una historia por contar 40 años, me van a imaginar que por qué lugar no pasé, diría, y cuánto me falta todavía. Pero ¿no sabes qué? Yo tenía una hermana que yo comentaba que esa hermana estaba mi hija por bautizarse, tenía 11 años, se iba a bautizar, y venía una líder, Alicia se llama la hermana, es una pastora que está trabajando en Buenos Aires, amiga mía. Bueno, y ella, no, en ese momento era líder, no era pastora ni nada, y estábamos trabajando, y viene y me dice, mamá, mirá, dice, esta señora me quiere sacar la túnica del bautismo, me la quiere sacar. Y yo le decía, ¿qué hace vos? ¿Por qué toca la nena? Así bien buena yo. Entonces, no me dice porque es muy grande para ella y la necesitamos para otra señora y a ella le ponemos una remerita. No la tocas a mi hija, ¿viste? Cuando vos venís con todo el mundo lleno, ¿no? No sé cómo venís vos del mundo, pero yo era terrible, hermano. No. Como viste, todavía tenía más carne que para meter al asador. Entonces, no la tocas a mi nena. Déjala ahí. No le arruiné el día que se va a bautizar en el nombre de Jesús. Ok. Bueno, hace la hermana, da la vuelta. Y yo, toda generosa, doy la vuelta para el otro lado. ¿Qué me importa? Total, la iglesia era grande. Si yo la despreciaba, no la saludaba, que si yo nadie se daba cuenta, porque como estábamos enemistadas, nos habíamos enemistado por una túnica. Entonces, agarré, y la hermana, como era tantos miembros, ella estaba por allá, yo estaba por allá, no hace falta ni que nos vieran por la cara, hermano. Así que andaba bárbaro. Total, nadie sabía lo que pasaba en mi corazón, y lo que pasaba en el corazón de la líder. Pero llega un momento en que nuestro pastor nos dice, levante la mano quien quiere trabajar en los hospitales y en el sanatorio, levante la mano. Yo levanté la mano. Bien, levantamos la mano, se forma un grupo, me dice, bueno, mira Cristina, me dice mi pastor, ella es tu líder. La de la túnica. Llegó a esta, me puso. Y el Señor, como yo lo conté el otro día, me dio una gran lección, hermanos. Porque con la persona que quizás tenga más enemistad y más roce hoy, será que Dios le quiere usar para hacer una gran obra para su reino. El Señor hizo una obra tremenda
Me mostró que la hermana era una líder y yo debía someterme a su liderazgo. A ella también el Señor le mostró un montón de cosas. Terminamos de 8 personas que trabajábamos cubriendo piso por piso. Terminaron que uno iba desertando, el otro iba desertando, uno iba dejando la obra, el otro la iba dejando. Pero Alicia y yo jamás dejábamos la obra. Estábamos siempre ahí al pie del cañón para servir en el horario y en el tiempo que hacía falta para orar por los enfermos. Eso nos trajo en una unidad tremenda, hermanos, a poder ayudarnos unos a otras. Pasábamos por todo tipo de circunstancias, pero estábamos allí sirviendo porque Dios nos había mandado. Lo que Dios había dividido, lo que el diablo había dividido para que estuviéramos desunidas, era porque sabía el diablo que si nos unía íbamos a ser una potencia para el reino. Yo no sé a quién te está dividiendo Dios a vos. ¿Contra quién te está hablando? Para que no te acerques. Mejor a este lo tengo lejos, total nadie se da cuenta. Mejor a este no lo veo, pero Dios ve todo. Dios no puede ser burlado. Y seguramente aquel con que tenés conflicto es con el que Dios quiere hacer una gran obra en este tiempo y no te diste cuenta. El Señor nos mostraba sus milagros y sus prodigios a través de 2 personas. Los pisos que caminaban cada 2, porque eran 2 hermanas por piso, lo empezamos a hacer nosotras solas. Íbamos piso por piso, trabajando cama por cama, viendo la gloria de Dios y salíamos con las manos levantadas al cielo viendo sus milagros. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué tenés contra quién? ¿No será que Dios quiere hacer algo grande con la persona que hoy estás rechazando? Con la persona que hoy estás dejando de lado, que la tenés allí como que no vale nada. Ojo. Dios sabe tratar con nuestras vidas. Dios sabe tratar con nosotros. Postergar el perdón nos afecta más que la ofensa misma. Postergar el perdón nos afecta más que la ofensa misma. La falta de perdón nos trae mal y empeora la herida de la ofensa inicial, se hace más grande. Y pero yo no perdoné. Bueno, pero vos viste todo lo que me hizo, que se va a hacer más grande ese monstruo. Como vos no perdonás, eso se hace cada vez más grande. Cada vez a esa persona la vas a ver más mala, más perversa, más desgraciada, más todo junto. Estoy hablándole a los cristianos, no al mundo. Entonces, cuando más postergamos el perdón, más dice la ofensa va creciendo. Fíjese usted, la falta de perdón nos trae mal y empeora la herida de la ofensa inicial. Para los cristianos la falta de perdón provoca daño en nuestra comunión con Dios. Te aseguro que si tenés al Espíritu Santo, cada vez que te pones a orar, Dios te va a llevar a perdonar. Sí, pero Señor, vos parece que me perseguí con este tema, sí, porque si no, no podés tener comunión conmigo. Estás interrumpiendo mi relación conmigo, dice el Señor. Por eso vos tenés que perdonar. ¿Entienden, hermanos? Debe aprender a perdonar. Fíjate que dice, además, la falta de perdón, conflictos sin resolver. Vamos a ver Marcos, busque conmigo, a ver, tengo Mateo acá. Fíjese, leer la Biblia puse acá, no, si no ves que yo soy terrible. En vez de Marcos puse Mateo, soy de Viva. Muy bien, busque usted Marcos capítulo 11, 25 y 26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, 25 y 26. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que yo perdono,
automáticamente Dios me perdona a mí. Amén. Y muchos dirán, pero yo no entiendo por qué no me viene la bendición, qué es lo que está pasando, por qué la puerta no se me abre, por qué no escudriñas tu corazón, mi hermano. Mira, si hay algo que está de bueno en esta vigilia que estamos haciendo, el que el Señor está bogando mar adentro en nuestro corazón, mostrándole lo que no le agrada, lo que no sirve. Seamos sinceros, hermanos, saquémonos la máscara, pidámosles perdón al Señor y pidámosles perdón al hermano o la hermana que ha sido agraviada. Perdonemos a unas personas que dicen, bueno, pero este ya se murió. Perdonarlo en el nombre de Jesús. Yo tuve que perdonar a mi abuelo después de muerto. ¿Y pero cómo? Porque Dios me mandaba que yo lo perdonara. Porque yo tenía un gran cariño por mi abuelo hasta que descubrí lo perverso que era con sus hijas mujeres. Porque era un violador, era un degenerado. Los agarraba con los látigos de los caballos en el campo y se los surcaban los lomos. Cuando decían una palabra que no les gustaba, calentaban un fierro y se lo ponían en la boca. Eran perversos. Pero no se sabía las cosas que había antes y ahora la violencia aumentó. Te aseguro que no aumentó nada. La violencia y la perversidad existió siempre porque el diablo existió siempre. Entonces cuando yo me entero, me acuerdo cuando mi abuelo se estaba por morir, yo ya estaba en el Evangelio y diciéndole, Señor, salvalo, salvalo, salvalo. Cuando me enteré toda la historia de lo que había hecho, dije, Señor, si no se salvó mejor, se está requemando en el infierno, por desgraciado. Fue lo primero que salió de mi boca. Y el Señor trata conmigo y me dijo, perdónalo. Ya se había remuerto, pero me dijo el Señor, perdónalo. Y tuve que perdonar, hermanos. Tuve que perdonar para que el Señor aliviara mi corazón del dolor, de las cosas que había sufrido mi mamá, que había sufrido sus hermanas, que habían sufrido los parientes que yo tanto amaba. Habían sido gravemente agredidos por este varón. Pero en la antigüedad, como sucede hoy en los pueblos, espero que no suceda en Villa Gobernador Galvez. Como sucede en los pueblos, la matan a palo a la mujer, violan los hijos, hacen cualquier desastre y no se entera nadie, hermano. Todo queda escondido como secreto de familia. El Señor va a descubrir toda la mugre, te lo garantizo. Por eso, si hiciste algo que está mal, pedile perdón a Dios hoy antes que seas descubierto o descubierta. Porque Dios no puede ser burlado, dice su palabra. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? Estamos criados y hemos nacido en un mundo lleno de perversidad, hermanos. Entonces, de repente vos decís, pero mirá, mi mamá me abandonó o mi papá me abandonó, mirá lo que me pasó, mirá lo que me hicieron. Dice el Señor, perdoná, y pues ya se murió esa fe. No sacaste nada, perdoná, porque la amargura está en tu corazón. No importa el tiempo que haya pasado, vos tenés que perdonar para arreglar ese asunto. Fíjate que dice el Señor, y cuando estés orando, perdoná. Y si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros os perdonáis, dice, no perdoná, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Hermanos, yo quiero recibir el perdón de Dios. Entonces, como yo quiero recibir el perdón de Dios, debo perdonar. Porque si no perdono, me estoy bloqueando el cielo. ¿Usted me entiende, hermano? Si usted tiene falta de perdón, tiene bloqueado el cielo, hermanos. Y dice, pero Señor, ¿qué es lo que te pasa? Que no me escuchás. ¿Qué es lo que te pasa, Señor? Mirá todo lo que tengo. Empieza, como decía esta psicóloga, a manifestarse enfermedades en tu cuerpo, enfermedades en tu mente, confusiones. Te pasan un montón de cosas. La oscuridad te rodea y no sabes cómo salir de ella. Dice el Señor, confrontate con lo que te estoy mostrando y perdoná. Porque si vos perdonás, yo te voy a perdonar.
Fíjate, la falta de perdón nos trae y empeora la herida de la ofensa inicial. Para los cristianos la falta de perdón provoca daño en nuestra comunión con Dios y entorpece nuestras oraciones. Amén. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Dice el Señor, hay conflictos que quizás vos todavía no estuviste resolviendo. Pero el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros a que la amargura, dice, no germine en nuestro corazón. Hebreos 12, 14 y 15. Sigue la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Hermanos, cuando una persona tiene raíz de amargura, va a contaminar su casa, va a contaminar primero lo primero que tiene al lado, luego la iglesia y luego todo se contamina por la falta de perdón. Nosotros necesitamos de verdad rendir nuestro corazón al Señor, hermanos. Ya basta de vivir una vida miserable con puertas que no se te abren, que no estás viendo los frutos del Espíritu en tu vida, que te sentís en el fracaso permanente. Empezás a escudriñar tu vida interior, decirle, Señor, saca la luz. Yo no sé qué cosa habré tapado tanto en mi vida, pero descúbrelo, remover las cosas movibles para dejarlo inconmovible. No quiero nada que contamine la tierra, que tú estás produciendo frutos para bien y no para mal. Señor, yo quiero ser una hija y un hijo de Dios. No quiero vivir en la oscuridad de las tinieblas. No quiero que los demonios me recuerden a cada rato mi problema y la falta de perdón. Porque cuando no perdonamos, cada rato el diablo te estará recordando lo que te han hecho. Y te recuerdo que la herida se hace cada vez más grande. Por eso es necesario que trabajemos en esa área de nuestra vida, en la oración y con la palabra. Poné tu cuerpo en sacrificio vivo, como hablábamos ayer, en sacrificio vivo. Señor, acá está mi vida. No me voy a mostrar ni ante el pueblo de Dios, ni ante mis hermanos, ni ante mi familia, ni ante nadie que soy perfecta, porque no lo soy. Tengo el corazón contaminado. Sacame esta basura de mi vida, Padre, no la quiero. Cuando el Espíritu Santo empiece a trabajar con vos, te va a empezar a molestar ese pecado y no lo vas a querer tener más con vos, te lo aseguro. Te va a molestar cargarlo. Entonces vas a perdonar y vas a ser libre. Y lo que no hizo en tu vida por 20 años, Dios lo hará en un día, porque Él es un Dios de milagros. Las puertas se cerraron, se te cerró el cielo por la falta de perdón. Dios no está escuchando tus oraciones. Fíjate, si lo dejas pasar. Hebreos 12, 14, 15, como les decía. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir? No solamente estás arrastrando el mal vos, sino que lo estás arrastrando en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Lo que tenemos es lo que damos, hermano. Si estamos en la oscuridad, estamos en tiniebla, tenemos odio, no perdonamos, tenemos cosas en nuestro corazón sin arreglar, eso lo vamos a contagiar a los que están cerca nuestro. Muchos serán contaminados. Y acá trae una ilustración. Dice que un joven tuvo una herida con la motocicleta en la rodilla. La herida era profunda. Escuche, porque esto lo tenemos que poner por obra. La herida era profunda
por lo que debía hacerse curaciones diarias, utilizar un vendaje y cuidar la zona lastimada. Lastimada. La herida era profunda, por lo que debía hacerme curaciones diarias. ¿Qué quiere decir? Diariamente presentarte al trono. Papá, ¿cómo está mi corazón? Sigo con bronca ante tal persona. ¿A vos no te pasa que te han hecho mucho mal? Se te va la bronca y te vuelve. Te digo que a mí me pasó. Debe ser que yo soy la única extraterrestre de la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, dice que la herida era profunda, por lo que debía hacerse curaciones diarias. Diariamente. Pone tu corazoncito ahí, que yo lo quiero sanar, dice el Señor. Tenía que hacerse curaciones diarias, ¿no? Dice, y utilizar un vendaje y cuidar la zona lastimada. ¿Qué tenía que cuidar? La zona lastimada. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazoncito. Y pero mejor más tarde, dejo acá, no, dice el Señor, no, está ahí, yo lo estoy viendo, mirá. Vos no te querés ni acordar, pero yo lo estoy viendo, está ahí. Entonces este hombre que se había lastimado, como no empezó a curar su herida diariamente, cuidar esa zona lastimada de la manera correcta, sin embargo prefirió continuar con su vida pretendiendo que no había ningún problema. A muchos le pasan eso. No, yo estoy bien, eso ya pasó, nada que ver, está todo bien. El Señor nos está hablando, amén. Oh Santo. Dice que dejó de hacer las curaciones diarias y dejó de sanar de una manera correcta su problema. Sin embargo, dice, preferí continuar con mi vida pretendiendo que no había ningún problema. Luego de unos días, dice, mi hermano abrió el vendaje. Abrió el vendaje y notamos que la herida se había infectado y lucía peor que al inicio. Lo tapó, pero cuando lo abrió salió olor a podrido, estaba todo podrido. Entonces, dice que cuando mi hermano utilizó un algodón para raspar la herida hasta eliminar toda la infección, fue muy doloroso, pero fue el inicio de mi recuperación. Te va a doler, hermano, si has dejado que eso se esté pudriendo adentro tuyo y pasaron los años y no lo soluciones. Y como conociste a Cristo 1 año, 2, 10 y no lo solucionás, eso se está haciendo una infección muy grande en tu vida y Dios, alguien va a usar, el mismo Señor va a abrir esa herida y la va a empezar a escarbar porque Dios te ama y te quiere salvar. La infección se hace grande, hermano, cuando la estamos tapando. No pasa nada, todo bien, ya está, ya perdoné, ya todo bárbaro. Y Dios te dice, no, mira, todavía falta. Estoy tratando con vos, todavía falta. Fíjate que sucede algo similar cuando no perdonamos y preferimos conservar la ofensa en nuestro corazón, pretendiendo que nada pasó. De esa manera las heridas no podrán sanar, sino que irán empeorando hasta que estemos infectados de resentimiento. Me gusta como lo expresa John MacDonald, dice, retener el perdón es una manera ineficaz de castigar a la otra persona. Cristo nos dio el ejemplo y el poder para perdonar sin rencores quienes nos hicieron mal. Postergar el perdón nos daña más que la ofensa misma,
principalmente porque entorpece nuestra comunión con Dios, pero también porque permite que la amargura se instale en nuestro corazón y que el resentimiento gobierne nuestras relaciones. Amén, hermanos. Qué silencio que hay. Gloria a Dios, y está dando fino el Espíritu Santo. Hoy le está dando la respuesta al Señor. ¿Por qué no responde? Porque su gloria no se manifiesta en su vida. Porque sus dones, talentos y ministerios no están dando fruto del Espíritu como Dios quiere. No sé cuántas cosas venís cargando, pero Dios te está diciendo hoy, trata con esa herida, trabaja con ella. Porque se empezó a hacer una herida grande y muy infecciosa y yo la quiero sanar, dice el Señor. Te va a doler porque te voy a ir sacando de a poco todo eso que se te hizo. Mis hermanos, no dejen que hagan nido el odio, la falta de perdón en su corazón, el resentimiento, porque esto termina afectando el cuerpo, termina trayendo enfermedades a su mente y a su cuerpo. De todas las maneras se está dañando el pueblo de Dios porque no quiere perdonar. Oh Santo de Gloria, si este Cristo maravilloso no hubiese sido colgado, ni el más bueno de todos los que están acá se salva, mi hermano. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Y el Señor no pone en la balanza el pecado que pesa 10 kilos y el otro que pesa 100 gramos. El pecado es pecado delante de Dios y necesitó ser clavado en la cruz y morir para llevar nuestros pecados. Por eso necesitamos evaluar nuestra vida con seriedad. Porque Cristo viene pronto y las cosas que pasan en este mundo son muy serias. No estamos para jugar y sacar la uña, hermano, y que venga el diablo y nos arrebate todo lo que el Señor nos quiere dar. Guarde su familia, pero por sobre todas las cosas guardadas, guarde su corazón. Porque cuando usted guarda su corazón y trata esa herida delante del trono todos los días, hasta que Dios lo sane completamente y lo estirpe esa enfermedad y esa infección, usted va a empezar a tener lo mejor de parte del reino. Recuerde que cuando usted no está perdonando, el cielo se cerró. Dice: Señor, yo te perdoné en la cruz, yo padecí hasta lo sumo. Vos no merecías ser salvo ni salva, no merecías. Por más que me digas vos que eras bueno, yo te digo que eras pecador, que eras pecadora y necesitabas de mi sangre para que te redima, necesitabas de mi sangre para cambiar tu vestido, necesitabas de mi sangre para entrar al cielo. No entraste por tus méritos, sino por los míos, dice Jesús. Necesitamos, hermanos, no postergue el perdón. Fíjese que dice: fue así que el Dios Todopoderoso, con el fin de preservar la justicia intachable y mostrar su amor incomparable, envió a Jesús a morir en la cruz para tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda de pecado. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi hermano querido, de tal manera amó Dios al mundo. Aquel que te ha hecho tanto daño, este Cristo de gloria lo ama tanto como te ama a vos. Y está esperando salvarlo y que venga a sus pies como vos viniste. No te pierdas la salvación esperando el mal, esperando la venganza. Porque el Señor dice: mía es la venganza. Ah, pero vos no sabés todo lo que me hicieron, todo el mal que me causaron, cómo me marcaron la vida, cómo vos podés tener misericordia
Entender el Evangelio y profundizar en el significado de la cruz. Dios nos dará fortaleza para perdonar a aquellos que nos ofenden. Claro que te agarra bronca. ¿Qué te crees? ¿Que no soy humano igual que vos? ¿No te agarra bronca vos? A mí sí me agarra bronca, ¿qué no? Digo, sí, pero puede ser esto, desgraciado. Mirá lo que piensan, mirá lo que hacen. Están esperando ver tu caída para hacer fiesta, estos desgraciados. Tranquilo vos, tranquila. Anda de una rodilla, perdoná, Señor, oh, porque no sabe el fin de aquellos. Dios es justo, hermanos. ¿Y estamos esperando ver la caída? No. Porque si Dios me perdonó a mí para que no caiga, tiene que perdonar a ese que me hizo la zanjadilla para que no caiga. ¿Usted me está entendiendo? Cristo viene pronto. Fíjate, busque en la Biblia Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Entender el Evangelio y profundizar en el significado de la cruz nos dará la fortaleza para perdonar a aquellos que pecaron contra nosotros. El corazón que recibió un perdón tan grande no dará lugar al resentimiento y tendrá el perdón como la primera opción. El daño de una ofensa puede causar mucho dolor y entorpecer nuestra relación con nuestros hermanos, a tal punto que prefiramos evitar las conversaciones incómodas y postergar la resolución del conflicto. Sin embargo, a la luz del Evangelio y en la medida en que la otra persona te lo permita, te animo a que puedas tener la iniciativa para buscar perdón, la reconciliación de los problemas. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, gloria a Dios. Verso 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Señor nos está pidiendo que nos humillemos bajo su poderosa mano. Hermanos, tome esa enseñanza de que la herida, si usted no la va sanando todos los días hasta que se elimine esa infección, usted no va a ser restaurado. Trabájelo hasta que usted vea que eso ya fue solucionado en su vida. Ya ni se va a acordar, eso se dio por experiencia. Amén. Al principio te van a doler hasta los huesos, pero vos te vas a poner a orar y decir: Señor, yo perdono. A veces te vas a derrapar, a mí me ha pasado. Señor, ¿y tu justicia? ¿Cómo puede ser esto que hagan esto? Epa, dice el Señor, cuando te falta uno. Anda, sanate tu corazoncito, anda. ¿A usted nunca se lo dijo el Señor? Señor, mira el mal que me hicieron, Padre. Decime, avísame cuando estén por caer y se revienten como sapos. Ey, dice el Señor, para. Para que ahí no está mi cruz. Para que yo fui crucificado por amor a ese a quien vos estás despreciando y maldiciendo por el mal que te hizo. Y si fuiste vos que hiciste el mal, pedí perdón a Dios. Perdóname, yo te hice mal, hijo. Yo te hice mal, hija. Yo te hice mal, papá, mamá. Yo te hice mal, nieto, nieta. Yo te hice mal, mi hermano y mi hermana. Hermanos, por naturaleza somos malos. No nos pongamos en el tapete de perfectos, inconmovibles, inmaculables, porque es mentira. Cristo tuvo que morir por nosotros para hacernos buena gente. Por cuanto el que esté libre de
pecado que tire la primer piedra, dice el Señor. Y todos vamos a tener que esconder la mano, hermanito. Ah, pero yo no me hacen tanto mal como que me hicieron. ¿Y qué? Si tu pecado más pequeño te llevaba al infierno, como el otro que hizo el pecado más grande. Dios no hace acepción de personas. ¿Entienden ustedes? Hermanos, debemos trabajar con la herida de nuestro corazón. Debemos trabajarlo. Conozco ese tema. Debemos trabajarlo. No es que lo dijiste hoy, ahora ya está todo bien, mentira. Esa herida todavía se está pudriendo ahí. A ver, ponerla a presentarla delante del trono todos los días, hasta que eso no te duela más, hasta que esto sea sanado por completo. Dios quiere levantar una iglesia sana y fuerte. Amén. ¿Y sabes cómo se consigue? Haciendo lo que el Señor nos pide, pero no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando estamos orando varias horas en la vigilia, el Señor me quiebra en cuatro, mostrándome el daño del pecado, de la falta de perdón. Entonces, tenemos que perdonar, amén. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y es el principio para sanar su herida, se lo aviso. Es el principio. Continuará en su casa exponiendo su situación delante del trono. Dejen de echarle la culpa a los demás de su desgraciada vida, por favor. Maduremos, amén. Maduremos. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche tú me has hablado por la palabra. Señor, nosotros perdonamos los que no han hecho mal, los que no han ofendido, los que no han traicionado, los que no han abandonado. Y también, Señor, en esta noche te pedimos perdón por haberle hecho daño a nuestro prójimo, por haberle deseado el mal, por haber actuado con venganza. En esta noche queremos que empieces a sanar nuestras heridas, que empieces a extirpar esa enfermedad. Arráncala, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo esté trabajando con nosotros. No queremos nada que nos cierre el cielo. Señor, queremos que cuando busquemos tu rostro, nuestras oraciones estén llenando tu copa en los cielos. Señor, hasta hoy no entendí que la falta de perdón me cerraba el cielo. No tenía respuesta divina. Pero Señor, gracias, porque sabemos que no hay justo, ni siquiera uno. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hermano, siga trabajando con su herida hasta que cierre del todo. No deje nada, porque un poquitito así hace que se haga algo grande. Siga trabajando con su vida, con lo que Dios nos ha hablado hoy y nos habló en la vigilia. Amén. Le pido a los músicos que estén pasando y damos por finalizada esta reunión.